apuntando al entrevistado a ver hacia dónde debe mirar. Muy buenas noches, amigos cuánticos, encantada de saludarles como siempre hoy en vivo, un nuevo programa para todos ustedes, en esta oportunidad acompañada de una grata compañía como es la amiga Lorenis Flores. Ella es facilitadora en el área de lo que es recursos humanos, pero sobre todo lo que es la capacitación de talento humano, especialmente dedicado a eso al desarrollo personal. También es consultora y bueno, lleva a cabo una formación de una escuela que también es muy interesante, que vamos a estar hablando en el transcurso acerca de eso, que tiene que ver mucho, y lo estábamos diciendo ahorita, por cierto, en los previos, acerca de la física cuántica y la metafísica, justamente. Pues bien, hoy vamos a hablar sobre un tema interesante que tiene que ver con el servicio, y no se trata de solo el servicio o la calidad de atención al cliente en las empresas, sino también el servicio como una energía de amor, porque como bien decía una frase muy contundente de la Madre Teresa de Calcuta, y es que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pues es bastante contundente, pero lo que te quiere significar, o lo que quiere significar, según mi apreciación, es que, bueno, también estamos llamados como seres humanos a servir a otros y a servir con amor, porque esa es una buena vibración, y al final se nos olvida que a veces el apoyar justamente a los demás, también nos estamos nosotros apoyando a nosotros mismos y estamos creciendo y transformándonos, y todos al unísono, pues es más probable que podamos conseguir todos esos cambios que queremos, ¿verdad? Así que voy a dejar en la palabra a Lorenis para que desde su experiencia nos hable acerca de lo que es el servicio, no solo a nivel de manejo de las empresas, como ya lo decía, sino también en el servicio como no un vano concepto, sino como una actividad amorosa que todos deberíamos prestar, ¿no? O que todos estamos llamados a prestar. Muy buenas noches, Lorenis. Buenas noches, Katy. Feliz de tu invitación. Esto es parte de una manifestación cuántica también, de un sueño realizado de estar en tu programa. Gracias, gracias. 2 años siguiéndolo. Excelente. Sí. Y bueno, en lo que respecta al servicio, realmente cuando tú me decías, oye, vamos a enfocarnos en lo que tú haces, y yo como facilitador, una de las áreas que me gozo es justamente cuando comparto con los empleados, que es en donde me corresponde mi trabajo como consultora empresarial, y luego llevarlo en el área de formación, es disfrutar realmente y reconocer el potencial que nosotros tenemos para servir, y verlo como el servir como una muestra realmente de amor, donde compartimos aquí sobre todo en la península, donde hacemos nuestro trabajo en la mayoría de los casos, y es llevar el servicio y hacerles entender cómo es el elemento diferenciador para que el cliente regrese a mí. Pero cuando yo hablo de ese cliente que regresa a mí, a mi empresa, hablo de ese cliente externo. Y en mi trabajo, en mi experiencia como consultor, descubro que justamente hay un cliente que tengo desatendido. Claro. Y es ese cliente interno dentro de las organizaciones. Y cuando me pongo a ver más allá, cada día, es ese cliente que tengo en casa. Es ese cliente hijo, es ese cliente mamá, es ese cliente papá, es ese cliente pareja, justamente, que tengo desatendido. Y que se nos olvida muy a menudo, ¿no? Se nos olvida, realmente se nos olvida en la posición de prioridades. Entonces, ¿qué ocurre? Que descubro desarmonía dentro de las empresas, y obviamente cuando existe esa desarmonía, eso es lo que se proyecta hacia el cliente externo. Entonces, cuando hacemos nuestra asesoría de desarrollo organizacional, vamos trabajando a la par, justamente para indicarles que si nosotros reordenamos esa parte interior, ¿verdad?, va a ser mucho mejor el fluir de ese amor, que es ese sinónimo del servir, es amar, como tú lo dices, es una muestra realmente de Tú me decías que hay que tener, por ejemplo, en la conversación previa que tuvimos, hay que tener como cautivar, como que estar enamorado, entre comillas, de esa persona o de ese ser o de esos compañeros. Correcto. También del jefe. Porque, bueno, es importante, pues, por una relación de armonía allí, ¿no? Cuando hablamos de enamorarnos, lo hablo justamente de entrar en esa armonía. ¿Por qué?
porque ya los gurús, digamos, del mercadeo de atención al cliente ya no habla de cliente satisfecho, Katy. O sea, ya no se habla de clientes satisfechos, se habla de clientes cautivados, o sea, de clientes enamorados, que realmente lo que te hablaba de regresar a mí, o sea, de que tú con gusto puedas entablar una conversación, entablar un equipo de trabajo, porque tienes ese enamoramiento, tienes esa relación personal completamente armónica. ¿Ya? Entonces, claro, por esos términos de satisfacción ya comenzaron, digamos, a desaparecer. Ahí entra mucho, Lorenis, lo que es la inteligencia emocional. Sí, y también lo conversábamos antes, que tú trabajabas mucho con lo que era 4 tipos de inteligencia, porque hay muchas, ¿no? Según la psicolingüística, y tú también eres psicogerente, quiero decir. Entonces, pero vamos a trabajar en este caso, o tú abordas lo que es la inteligencia física, lo que es la inteligencia mental, lo que es la inteligencia emocional y por último la inteligencia espiritual. Me gustaría que nos fueras dando un panorama brevemente de cada una de ellas, en qué consiste y cómo trabajarlas, ¿no? Cómo potenciarlas. Sí, sí. Incluso una de nuestras formaciones dentro de la empresa para la cual yo trabajo, se trata de la inteligencia emocional en la atención al cliente, ¿no? Pero no podemos dejar de un lado lo que te comentaba en relación a las otras inteligencias. Claro. Entonces, ¿cómo combino yo esto? La inteligencia física, pues nos hacemos, digamos, el recordatorio, que es esa perfección que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, ese funcionamiento perfecto a nivel de nuestro cerebro. El corazón tú no le dices, oye, muévete, ¿no? Entonces, cuando tú no le dices que trabajen a menos que haya algún problema, una deficiencia o algo. Tú no le dices, cuando te haces una herida, tú no le dices, quédate así o regenérate. Ella se regenera el tejido, correcto. Entonces, aprendemos y le recordamos a los chicos, entonces, ¿cómo alimento yo esa inteligencia física? ¿No? ¿Cómo la alimentamos? Por supuesto, con buena nutrición, la alimentamos con ejercicios también, y la alimentamos obviamente con el dormir. Dormir bien. Dormir bien, exactamente. Si nosotros nos vamos a la inteligencia emocional, que es justamente el tema, digamos, fuerte que trabajamos con los empleados, nos basamos en todo el trabajo que ha hecho Goleman, ¿verdad? Y tocamos lo que son las 5 componentes. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros lo primero que tenemos que hacer es el yo Loreni, ¿verdad? Verlo como que, inteligencia emocional. ¿Qué es eso, inteligencia emocional? Emociones. Entonces tengo que ver primero las mías. Y eso dentro de las 5 componentes lo llamamos la autoconciencia. O sea, mírate tú primero, o sea, me miro yo primero. Y observar justamente las emociones que vivo. Y también observar justamente en la otra persona las emociones, para poder canalizarlas y dirigirlas, pero primero son las mías. Claro. Cuando yo estoy en ese momento de autoconciencia, muchos filósofos hablan de que es el momento del presente, es el momento de estar viviendo el aquí y el ahora. Exactamente. Entonces Goleman se refería en esa primera parte, mira, estate pendiente, estate consciente. Claro. Esa es la primera componente. Luego vemos entonces lo que es la autorregulación. Caes en una emoción, ¿verdad? En una emoción gris, luego comento en relación a ello, caes en la tristeza, caes en la rabia, en la ira, ¿cómo manejo eso? Entonces, tú mismo, luego de observarla, también tienes la capacidad de poder controlarla, de poder dirigirla y no ahogarla. Porque estaríamos hablando incluso de otro tema, pero ¿qué ocurre cuando yo ahogo esa emoción? ¿Sí? Claro, me quedo con eso contenido allí y puede ser fatal también, ¿no? Puede ser fatal, ¿por qué? Porque se generan en nuestro cuerpo una serie de sustancias que justamente destruyen nuestros tejidos en los órganos. Claro, se producen las enfermedades de alto riesgo, dolores, rigidez. Exactamente. Entonces, vamos al autocontrol. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchísimas técnicas también, pero digamos que la que yo valoro más es la respiración. Entonces, algo tan sencillo. Algo tan sencillo, pero se nos olvida cómo hacerlo. Respirar profundamente, a veces. Cuando tú dices que estás así como que, exacto, pero a veces tú estás y dices, respira. O sea, recuerda respirar. Si estás en un semáforo rojo, lo practico.
Que en vano te dicen, cuenta hasta 10 y respiras, ¿no? Ese cuenta hasta 10 es muy famoso, claro, pero es muy valioso. Claro. Cuenta hasta 10, ¿ok? Y si algunos tienen que drenar golpeando la mesa, es preferible golpear la mesa a golpear a otra y no persona. golpear a otra persona, ¿sí? Claro. No es que quiero decir que hagas, pero tu cuerpo necesita drenar esa emoción, drenar esa ira, drenar esa tristeza. Entonces la respiración es una de las que yo recomiendo. ¿Cómo respiramos? Hay muchísimas técnicas. Los cantantes usan una técnica extraordinaria. Yo la aprendí en mi mundo como coralista, ¿verdad? Que es llevar el aire a la parte baja, exacto, de los pulmones, no el estómago. Siempre se lleva el estómago, pero sí que el estómago tú no llevas el aire. Llevarlo a la parte baja de los pulmones, ¿verdad? Donde aprovechas y luego proyectarla, digamos, exhalar muy, muy pausadamente. Y verás que te calma. Eso le funciona hasta a los niños. Cuando los niños están alterados, tú les ayudas y le llevas la respiración hasta normalizarlos. Claro. Entonces debe funcionar también contigo. Claro, claro. Luego hay otra componente que la manejamos también dentro del área escolar. Pienso que los educadores nos hace falta un poco más de apoyo, que es la motivación. Esa es otra componente de la inteligencia emocional. Sí, porque cuando nosotros estamos en el colegio, Katy, ¿tú no te recuerdas cuando llevabas un 20? Sí. ¿Qué pasaba ahí? Alegría total. Alegría total, claro, ¿cierto? Claro. Una barquilla de McDonald's en aquel tiempo. Claro. Estaba McDonald's en aquel tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? No es la motivación, correcto. O el novio que te dice, excelente, vamos al cine. O sea, siempre viene una motivación de fuera, correcto. Pero la motivación que realmente vibra o sea, se tiene que trabajar en equilibrio también. Esa emoción que viene de fuera, que es la motivación extrínseca, y la motivación intrínseca, que es la motivación al logro, el que lo hago cada vez mejor y me apasiono, yo sé que lo puedo hacer, que yo puedo hacerlo. Entonces, es donde también rinde cuenta ese reconocimiento que tú tienes en el trabajo, cuando haces las cosas, ¿verdad? Que no esperar tan solo de que cumplas todo el resultado, sino que a mitad de camino también vale la pena que tú le hagas el halago. Claro, que te lo reconozcan. Que te lo reconozcan. Entonces eso va en equilibrio con que, oye, voy por la mitad del camino, excelente. No tan solo espero esa palmadita, ¿verdad? Eso va bien, sino que yo me impulso a ese logro. ¿Bien? Lo que llamamos la motivación al logro. Bien. Luego la otra componente, Katy, tiene que ver con la empatía. Bella. Y eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la empatía es donde yo juego, si lo hablamos en términos muy sencillos, cuando yo juego en ponerme en el zapato del otro. O sea, ese es el mejor concepto que yo puedo dar como empatía. Claro. Entonces, cada cliente, cada compañero de trabajo, mi pareja, mis hijos, oye, yo me voy a poner en el lugar de mi niña de 13 años, en el lugar de mi chamo de 11 años, en el lugar de mi pareja, en el lugar de mi mamá, de mi papá. ¿Ves? Vale. Entonces, ¿cómo me gustaría a mí? Que me trataran. Que me trataran, exactamente. Entonces, eso es mágico. Y la última componente que también trabaja Goleman en sus estudios es las habilidades sociales. Es esa soltura con que yo debo relacionarme con los demás. Eso es dentro de la inteligencia emocional. Si vamos a la inteligencia mental, obviamente que tenemos que cuidar los pensamientos, Katy, ¿sí? Muchos dicen, es que todo es cuestión de mente, sí es cierto. Nosotros somos realmente el resultado de lo que pensamos. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros alimentamos la inteligencia mental, Katy? La alimentamos también de manera como un autoestudio, con audiolibros, con lecturas, con juegos mentales, ¿bien? Y cuidando también esos pensamientos que son, yo los llamo pensamientos basura. Cuando son pensamientos que son desagradables, claro. Estar en ese momento consciente y presente, decir, papá, ¿dónde vas tú? Y que son recurrentes, pues normalmente nos metemos así como en la onda negativa y comenzamos y tal. Y nos dejamos llevar por eso. Y por último está la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual, obviamente, es esa divinidad presente en ti. ¿Y cómo la alimentas, no? ¿Cómo la alimentas? También siendo leal a tus valores, desde los valores que nos dan en casa, los valores que te refuerzan en el colegio y en las empresas también los tienes, ¿verdad? Pero hay algo interesante, esa inteligencia espiritual tiene mucho que ver que lo que tú hagas realmente te guste, lo que tú estás haciendo lo disfrutes. Que es muy valioso.
y a veces tendemos a dejarnos llevar por la necesidad, y más adelante lo vamos a tocar. Correcto. Porque también hay unos preceptos muy ligados a la cuántica, muy ligados a la escuela de metafísica, que tú también estás en ella. Pero vamos a ver, tú eres facilitadora y consultora también en el área actitudinal. Correcto. Que eso es muy importante. Y recuerdo también que previamente conversábamos acerca de que en toda empresa, y a veces se olvida, y es lo primero que cortan, es la capacitación, pero la capacitación en cuanto a actitud, en cuanto a motivación, en cuanto a reconocimiento, en cuanto a muchos valores que también forman parte, pues, de la visión, ¿no? De ese querer ser, querer hacer, pero siempre motivado. Se nos olvida, lo dejamos de lado y nos quedamos con la técnica. Entonces vamos a ver un video, Lorenis, te invito a verlo, que tiene que ver mucho con el servicio, es algo gracioso, pero bueno, se los queremos compartir, y en breve seguimos con más de la grata compañía de la facilitadora y consultora Lorenis Flores, aquí en Cuánticamente. Oh!
Bueno, bastante interesante, gracioso. Pobre cigüeña, vale, pero eso es la actitud para el servicio realmente. No hay que ser tan extremistas, pero sí realmente demostrar esa disposición y con mucho amor. ¿Qué nos tienes que decir a eso? Eso se refiere mucho a la actitud, ¿no? Con la que emprendemos o hacemos las cosas. Así es. Todo, absolutamente todo, mi maestro espiritual lo dice, nos los enseña. Todo es cuestión de actitud, porque la actitud lo es todo. Claro. Luego vamos a hablar, el buscar el equilibrio entre la parte técnica y la actitud, pero realmente la actitud es la que va a empujar. Claro, porque sucede, Lorenis, bueno, y yo lo veo y lo vivo a diario, quizás algunos comentarios que siempre nos quedamos en la queja, que porque yo, que porque a mí, que no sé qué, que no sirve, que esto no sirve, que no sé qué tal, pero... Ajá, bueno, podemos vivir en la queja todo el tiempo, pero ¿qué estamos haciendo? O sea, quizás cambiar un poco esa vibración, eso comenzando por la misma palabra, ¿no? Claro, y cuando yo te digo que te empuja, es porque yo quizás no cumplo con alguna competencia técnica, pero si yo tengo la actitud, ¿verdad? La actitud con C, esa actitud es la que me va a empujar a aprender rápidamente. Lo que necesito aprender es tener ese conocimiento técnico. Claro, así es. Bueno, vamos a hacer un corte comercial y en breve regresamos con más de Cuánticamente. Gracias por escribirnos al 0424-617-6615. Por cierto, muchísimos saludos a todos los amigos que nos han escrito a través de las redes sociales, especialmente por el Facebook en Cuánticamente Programa, saludándonos porque estamos en el mes aniversario, justamente el 17, cumplimos 2 años de haber salido al aire, primero en otra televisora, luego unos meses nos vinimos para acá, para Falconía, y desde entonces estamos transmitiendo para todos ustedes. Primero fue una etapa con el doctor Ángel Eduardo García Montero, porque él fue quien impulsó justamente este proyecto, este maravilloso proyecto, y bueno, luego hemos seguido, gracias a Dios y a la fortuna del apoyo de mucha gente, entre ellos, por supuesto, todo el equipo maravilloso de Falconía. Ya volvemos con más, gracias por escribirnos al 0424-617-6615.